Comienza Ojos para Ver. Un programa hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, queridos amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para Ver. Un martes más me dirijo a ustedes desde los estudios centrales en Madrid para seguir descubriendo el maravilloso mundo del arte. Próximos a iniciar el nuevo año con ilusión y esperanza, hoy dedicaremos el programa a Santa María, Madre de Dios. Lo haremos a través de los pinceles de Alonso Cano y su deliciosa obra La Virgen con el Niño en un paisaje, que realizó hacia 1643. Esta obra nos brindará la oportunidad de acercarnos al primer dogma mariano, María, Madre de Dios. Aquellos de ustedes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla el programa, pueden hacerlo a través de X, antigua Twitter, en @Radio María Spain. Veamos cuál es la fuente que sirve de inspiración al artista. Nos vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 2, versículos 16 al 20, que dicen así. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esta frase, María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, es una de las claves del cuadro que hoy les propongo. Desde luego, la gran protagonista de esta escena es María. Es verdad que el niño Jesús también es protagonista de la escena, pero ella ocupa todo el espacio prácticamente de la composición y por eso la consideramos el personaje principal de esta historia. Es una escena tierna, es una escena maternal, en la que María aparece como la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios. Sin duda, el gran pintor de María en los Evangelios es Lucas. Por eso hemos escogido este pequeño fragmento para, diríamos, situar la obra. Nadie como él nos presenta a esta joven de Nazaret, sencilla, humilde y honesta, en la que se van a cumplir cosas extraordinarias. La primera pincelada del cuadro, el gran cuadro que crea Lucas, es ese que refleja la madurez con la que enfrenta la gran misión siendo apenas una niña, una adolescente. Con madurez, escucha a Dios y, lo más importante, se fía de Él y acoge la misión. La segunda pincelada es el momento de verificar el signo y visitar a su prima Isabel. El encuentro con Isabel llena de alegría a ambas mujeres y le lleva a sentir que lo dicho por el ángel es cierto. Los parientes entonan sus cantos de alabanza a Dios. El pintor
sigue aplicando pinceladas a su cuadro. La circuncisión, el nombre del niño, las palabras dirigidas a ella por el anciano Simeón, que esperaba al Salvador. Pero no es menos cierto que necesitará tiempo esta joven para entender que todos estos acontecimientos tendrán años más tarde para su niño un camino hacia la cruz. De ahí ese aire meditativo, reflexivo, recogido que presenta María en esta escena. Hemos dicho que íbamos a hablar también del dogma de María, Madre de Dios. María es la madre de Jesús. Jesús significa Dios salva. En el año 431, en el concilio de Éfeso, es cuando se proclama oficialmente que María es Madre de Dios, en respuesta a una herejía, la de Nestorio, patriarca de Constantinopla, que afirmaba que en Jesucristo existían dos personas separadas, una divina y una humana, en lugar de una única persona con dos naturalezas unidas. A continuación, voy a leerles textualmente, y traducido, claro, al castellano, lo que dice el concilio de Éfeso. Desde un comienzo, la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona, así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces, ella es la Madre de Dios. Vamos a explicarlo un poquito. María es Madre de Dios desde el concilio de Éfeso. Este es el principal de todos los dogmas marianos y la raíz y fundamento de la dignidad singularísima de la Virgen María. María es la Madre de Dios, no desde toda la eternidad, sino en el tiempo. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, según la naturaleza humana que él asumió. El origen divino de Jesucristo no le proviene de María, pero al ser Jesucristo una persona de naturaleza divina y humana, María es tanto madre del hombre como madre de Dios. El concilio de Éfeso lo que hace es, diríamos, afianzar una creencia que ya estaba en esencia en las primeras comunidades cristianas, porque la misión maternal de María es mencionada desde los primeros credos de la Iglesia. En el credo de los apóstoles
decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María. De modo que el título Madre de Dios era utilizado desde las primeras oraciones cristianas. Fue en el Concilio de Éfeso, recuerdo la fecha, año 431, cuando se canonizó el título Theotokos, que significa Madre de Dios. A partir de ese momento, la divina maternidad constituyó un título único de señorío y gloria para la Madre de Dios encarnado. La Theotokos es considerada, representada e invocada como la reina y señora por ser madre del rey y del Señor. Más tarde también fue proclamada y profundizada en otros concilios, como el de Calcedonia en el 451 y el segundo de Constantinopla, que tuvo lugar en el 553. En el siglo XIV se introduce en el Ave María la segunda parte, donde dice Santa María, Madre de Dios. Y en el siglo XVIII se extiende su rezo oficial a toda la Iglesia. Es decir, como vemos, esta consideración de María se va, diríamos, asentando a lo largo de los siglos, a través de las comunidades cristianas. Y finalmente la Iglesia lo va proclamando los distintos dogmas de fe, como por ejemplo el que hoy nos ocupa, el de María, Madre de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para la reflexión. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado a la obra La Virgen con el Niño en un paisaje,
creada por el pintor español Alonso Cano hacia 1643 y que podrán contemplar y disfrutar en las salas del Museo del Prado, que están dedicadas a la pintura española del siglo XVII. También les recuerdo que seguimos en campaña esta Navidad y que Radio María es posible gracias a su generosidad. Les animamos a que colaboren. Como dice el padre Luis Fernando, cualquier donativo, por pequeño que sea, ayuda. Unos por otros, al final se consigue el objetivo. En el próximo mensaje les darán la información para poder seguir colaborando con esta radio que cambia vidas. Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios, y encuentros que cambian la historia, ante todo, el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios, que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros. Lo hizo con María, José, los pastores, magos, Simeón, Ana, y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres, que podemos cerrar nuestras puertas como hizo la posada de Belén o ir a su encuentro. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Les has contado a los demás que Cristo ha nacido también por ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizar esta llamada necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es, para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos santa y feliz Navidad. Y ahora vamos a acercarnos a la obra. Esta escena está pintada al óleo sobre lienzo y tiene unas dimensiones no demasiado grandes, porque mide 162 por 107 centímetros. Es, por tanto, un cuadro de devoción. Desgraciadamente, no conocemos el origen del encargo. Lo que sí que sabemos es que se incorporó a las colecciones reales ya en la época del rey Carlos IV, es decir, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Por lo tanto, pues de momento no tenemos ese dato que es importante para poder definir mucho mejor lo que es el tema y la devoción que lleva a generar esta composición. Pero aún así sigue siendo una escena entrañable, deliciosa, amorosa e incluso yo diría que conmovedora. Ante un paisaje de amanecer sereno en el que destaca un arroyo y un arbolillo, María, sentada en el centro de la escena, acuna al niño que tiene apoyado en sus rodillas, en su regazo, mientras lo contempla con ternura y melancolía. Aquí vemos ese gesto meditativo que hemos comentado al hablar de los versículos del capítulo 2 de Lucas. El asunto, el tema, se relaciona con la Natividad y quizás con el episodio del descanso en la huida a Egipto. Pero sin duda, en esta imagen, Cano busca expresar algo más. Busca mostrar el sentimiento maternal de María. María
protege al niño. María le mira ensimismada. El pintor es capaz de representar a María con gran sensibilidad y plasticidad, de modo que, siguiendo la devoción popular, potencia en el contexto de la doctrina contrarreformista su figura como madre del Redentor. La dulzura y ternura de los protagonistas, reflejadas en ese intercambio de miradas, nos hablan de la gran afectación que tenían en el mercado español de la época las escenas que reflejan una religiosidad cercana y familiar. Y quiero que contextualicen esta imagen en la época de Murillo, en esas escenas deliciosas, tiernas, entrañables de Murillo. Es decir, en ese contexto, en esa espiritualidad, es en la que tenemos que entender este tipo de composición. Desde el punto de vista iconográfico, es decir, de cómo representa la escena y el mensaje que nos transmite el artista, María está rodeada de una aura de luz que resalta el dogma de su maternidad divino-humana, que hemos intentado desgranar cuando os he comentado brevemente el dogma de María, Madre de Dios. Además, está coronada con 12 estrellas, en alusión, como dice San José de Calasanz, en su devoción a María coronada de las 12 estrellas, que se fecha hacia 1628, y leo textualmente, a aquella misteriosa corona de 12 estrellas, con la cual vio ya San Juan Evangelista coronada la cabeza de aquella reina. Para crear esta imagen, el pintor parece seguir la tradición de la Virgen de Belén, que fue llevada a Córdoba por el obispo Osorio en la primera mitad del siglo IV y que fue objeto de devoción en toda España, especialmente en el sur de la península. Técnicamente, la pintura presenta una excelente factura y rico cromatismo, matizado por sutiles acentos de luz. La composición es sencilla y elegante a la vez que monumental. Está inspirada en una conocida estampa de Albert Dürer, con el mismo asunto, fechada en 1520, y en las Madonnas de Rafael. De modo que el esquema se ajusta al modelo clásico, cerrado e inscrito en un triángulo, favoreciendo la contemplación y el recogimiento. Los personajes están tratados con blandura y delicadeza, pero sin perder el realismo. La figura de María define el ideal femenino de belleza del artista, de cabeza vista en suave escorzo, con su frente despejada, finas cejas y ojos bajos, que con humildad y contención contempla a su hijo que la mira con sus bellos ojos azules mientras lo sostiene con ternura. El movimiento apenas está sugerido por el ligero gesto de María al acariciar la piernecita de Jesús. En general, la serenidad y el reposo caracteriza a esta obra y en general a este tipo de obras de devoción pintadas por Alonso Cano. Empieza a amanecer y las sombras de la luz nocturna envuelven a los protagonistas. Alrededor de sus cabezas, un tenue resplandor
señala su naturaleza sagrada. ¿Qué decir de los colores? Cano en su paleta muestra su gusto por las gamas frías, de tonalidades violáceas. Los colores están aplicados con pinceladas sueltas y ligeras. Llamar la atención sobre las carnaciones de las figuras y esos matices cromáticos que modelan la túnica rosácea de María. Como ven, un auténtico alarde, un dominio absoluto de la técnica por parte de este gran maestro que fue Alonso Cano. Pero hablemos ahora del artífice de esta maravilla. Como hemos podido comprobar a través de esta hermosa obra que hemos comentado, Alonso Cano estaba dotado de unas cualidades excepcionales. No en vano tenía conocimiento de arquitectura, escultura, pintura, era un excelente dibujante y un gran coleccionista, por lo que está considerado como el gran clasicista del barroco español. Por eso hemos mencionado que la escena que hoy contemplamos y comentamos es una escena que, aunque originariamente está inspirada en Lucas, o puede estar inspirada en Lucas, en la Virgen de Belén, en el grabado de Durero, desde luego el referente por excelencia para todos estos pintores del barroco español y sobre todo del clasicismo es sin ninguna duda el pintor del Renacimiento, del Alto Renacimiento, Rafael de Urbino, donde por otro lado en la colección del rey Felipe IV había una selección de obras extraordinarias. Por lo tanto, bueno, pues siguiendo esa estela, nos encontramos con este artista. ¿Qué sabemos de Alonso Cano? Pues nació en 1601 en la maravillosa ciudad de Granada. Era hijo de un ensamblador y tracista de retablos. Ya sabiendo esto, entendemos la capacidad que este pintor, pero este artista que dominaba las bellas artes, pues diríamos en un refrán castellano, de casta le viene al galgo. Es decir, viene de familia de artistas, por lo tanto, no nos extraña, también es verdad que tiene que tener dotes, pero no nos extraña que sobresaliera de esta manera. Comenzó, claro, ayudando a su padre en el taller, en la fabricación de retablos, en la talla de imágenes y en el dorado también de esos altares. En 1614 la familia se trasladó a Sevilla. Lógico y normal. Sevilla era la gran ciudad desde el punto de vista artístico. Era ciudad económica de España, de los reinos de España en esos momentos. Y allí tuvo la oportunidad entre 1616 y 1619 de estar en el taller de nada más y nada menos que Francisco Pacheco y conocer a Velázquez. De modo que se rodeó de los mejores. No solo eso, sino que también sabemos que estuvo en contacto con Martínez Montañés, que era el gran maestro de la imaginería de Sevilla. En 1625 se casó con una viuda sevillana, María de Figueroa, enviudando 2 años más tarde. En 1626 obtuvo el grado de maestro pintor. ¿Esto qué significa? Que él podía firmar ya como artista sus propias obras.
Pero curiosamente sabemos que entre 1626 y 1638, aunque hizo algunas pinturas, fundamentalmente trabajó como escultor. Con lo cual, bueno, pues esto marca hitos en la carrera artística de nuestro pintor. En 1631 se casó en segundas nupcias con la hija de un pintor llamado Juan de Uceda, que era casi una niña. Este matrimonio, bueno, pues luego le va a traer algunas complicaciones que ahora veremos, pero al tratarse de un pintor, pues lógicamente diríamos que se ve introducido, si a través de Martínez Montañés se introduciría en ese mundo de la imaginería en Sevilla, a través de la figura de Juan de Uceda se introduciría en ese ambiente pictórico. En 1638 se produce un acontecimiento importante. El conde duque de Olivares le llama a Madrid, quizás por mediación de Velázquez, que había conocido en el taller de Francisco Pacheco. Sabemos que se instala en Madrid y que se convierte en el profesor de dibujo del heredero del príncipe Baltasar Carlos. Pero pocos años después, en 1643, el conde duque cae en desgracia. Y es en torno a esta fecha de 1643 cuando se fecha la obra que hoy hemos comentado. Entonces, bueno, pues hemos de suponer que el cliente de esta composición está vinculado con Madrid, pero no lo sabemos. No sabemos ni quién, ni cómo, ni cuándo realmente le encargan la obra. Pero tiene su lógica lo que les he comentado de ese conocimiento de manera directa de la obra de Rafael a través de las obras que había en la colección real del propio Rafael de Urbino y de su entorno, porque al haber sido llamado por el propio conde duque de Olivares, al estar vinculado directamente con el príncipe Baltasar Carlos, parece lógico que tuviera acceso a las colecciones reales, es decir, a esas obras que pertenecían a la colección del rey. En 1644, el drama aparece en la vida de Alonso Cano. Su joven esposa, esta mujer casi niña, hija de este pintor, al parecer era bellísima y aparece asesinada en su casa en extrañas circunstancias. Y Cano fue acusado de participar en el crimen, debido a que la fama le precedía. Al parecer tenía un carácter bastante impulsivo. Fue encarcelado y finalmente desterrado a Valencia, donde vivió durante algún tiempo. De este periodo de su vida no sabemos casi nada. Por lo tanto, bueno, pues no sabemos si en Valencia estuvo pintando, siguió pintando, se dedicó a otras cosas. No tenemos idea de a qué se dedicó durante este periodo de destierro. Entre 1645 y 1652 está en Madrid. De hecho, en 1645 regresa a Madrid. Y es uno de los periodos más fecundos del artista, desde el punto de vista pictórico.
Es uno de los periodos más fecundos del pintor. Y de este momento creativo es el retablo de la Magdalena de Getafe, de 1645. Es decir, lo debió de pintar al poquito de regresar de ese exilio. Y también una serie de reyes de España que se conservan en el Museo del Prado. En 1652, Alonso Cano se plantea regresar a Granada y solicita la plaza de racionero en la catedral. El racionero formaba parte del cabildo y recibía del cabildo una renta. Pero para acceder a esta plaza había condiciones. Y la condición principal es que debía ordenarse sacerdote. Lo cierto es que le concedieron el puesto, pero condicionado a que debía ordenarse. El cabildo le encargó numerosas obras de arte. Pero como pasaban los años y Cano no se ordenaba sacerdote, surgió un grave incidente con el cabildo de la catedral, que le expulsó en 1656. Y esto desencadenó un enconado litigio entre el artista y el cabildo, que finalizó con el refugio de Alonso Cano de nuevo en la corte, en 1657. Diríamos que huye de Granada, pide auxilio, exilio al rey Felipe IV y diríamos que se lo concede. Así, en 1657 nos encontramos con que Alonso Cano se encuentra de nuevo en Madrid, se ordena de subdiácono, desde luego no ceja en su litigio con el cabildo de la Catedral de Granada para que le pagase los atrasos que le debían, y no ceja, ¿por qué? Porque es apoyado en esta empresa, en sus reclamaciones, por el propio rey Felipe IV. Es decir, el rey Felipe IV no solamente lo acoge en Madrid, sino que además le apoya frente al cabildo de la Catedral de Granada. En 1660, Cano vuelve a Granada y allí permanecerá hasta su fallecimiento. En este periodo entre 1660 y 1667 trabajaría entre Granada y Málaga, lo cual quiere decir que es verdad que en Granada encontramos gran cantidad de producción de Alonso Cano, pero en Málaga también podemos encontrar obras de nuestro artista. Estos últimos años de su vida también fueron muy fecundos al servicio de la catedral, realizando pinturas, esculturas y proyectos arquitectónicos. Se da la circunstancia de que en la Catedral de Granada es uno de esos lugares en el que podremos encontrar in situ las obras creadas por el artista. De manera que podemos contemplarlas, estudiarlas y comprenderlas en su propio entorno, cumpliendo la función para la que fueron creadas por el maestro. Esto, como tantas veces hemos dicho, no sucede en los museos. Y de hecho, claro, la obra que hoy hemos presentado es una obra que está descontextualizada.
No solo porque no sabemos quién le encarga la obra, para qué se la encargan, para dónde, con qué finalidad, sino sobre todo es muy importante, como la vemos fuera de su entorno, pues lógicamente vemos una pieza exenta, con su belleza, con su mensaje que podemos rastrear, pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo que ver la obra en el lugar para el que fue concebida, con su altura, con su iluminación, con su retablo, porque lógicamente debió de pertenecer a una capilla, con lo cual la vemos descontextualizada y claro, sabemos que perdemos mucha información cuando vemos las obras de esa manera. Por ello, bueno, pues a todos aquellos oyentes que nos estén siguiendo desde Granada, desde Málaga, desde Getafe, que tienen la oportunidad de ver en vivo y en directo, in situ, estas obras de este maravilloso artista, pónganse delante de ellas, mírenlas, véanlas y contémplenlas, porque es un auténtico regalo. Al final de su vida, la relación del artista con el cabildo fue empeorando, es decir, lejos de mejorar, la situación fue a peor. Y anciano y enfermo, fue desalojado de su taller en la torre de la catedral. Pero genio y figura, como les he comentado, un hombre de temperamento. Al morir, dijo en su testamento que su deseo era que su última morada fuera la catedral de Granada. Y lo consiguió. Porque a su muerte en 1667, su cuerpo descansa en la Catedral de Granada. En este lugar en el que seguro que fue feliz, porque si quiso morar allí, es porque fue feliz, a pesar de todas las vicisitudes que hemos narrado, que sufrió en su relación con el cabildo. Pero la Catedral de Granada era el templo, era el lugar, la casa de Dios, y él quería morar allí, esperar allí. Entonces, bueno, pues finalmente pudo hacer realidad este deseo y allí, en la Catedral de Granada, se encuentran sus restos. Fíjense si era apreciado que la versatilidad de su arte le ha valido el apelativo del Miguel Ángel español. Nada más y nada menos. Miguel Ángel Buonarroti, el pintor de la Capilla Sixtina, un hombre también de temperamento. A pesar de su carácter, fue tal su fama que dejó muchos discípulos y seguidores en Granada. Es el gran maestro de la Escuela Granadina de Pintura.
Queridos oyentes y seguidores de Radio María y de este programa Ojos para Ver, hoy hemos dedicado el programa a Santa María, Madre de Dios, cuya solemnidad celebraremos el 1 de enero. Para ello, hemos analizado la hermosísima obra La Virgen con el Niño en un paisaje, realizada por el pintor granadino Alonso Cano hacia 1643 y que pueden contemplar en el Museo Nacional del Prado en Madrid, y si no, pueden verla también a través de la imagen que hemos puesto en X. Queridos oyentes, si desean volver a escuchar este programa o descargarlo, pueden hacerlo en el podcast de Radio María. Si desean hacernos una consulta, comentario, sugerencia, pueden escribirnos al correo electrónico del programa ojosparaver2@radiomaria.es. Damos las gracias al equipo técnico que hace posible que podamos encontrarnos cada día, y a todos ustedes por acompañarnos un martes más. Me despido deseándoles feliz salida y entrada de año. Y bajo la protección de María, la primera y más fiel discípula de Jesús, ponemos en manos de este niño que está en el regazo de María en la escena de hoy, que es el Señor, todos nuestros proyectos, ilusiones y esperanzas para el nuevo año. Que Dios les bendiga y que el año que va a comenzar sea muy feliz para todos. Y ahora os invito a seguir disfrutando de la programación de esta radio, Radio María, la radio que cambia vidas. Hasta pronto. Finaliza en Radio María, Ojos para Ver. Un programa hoy dirigido por María Ángeles Sobrino.